órganos que tienen la forma de una judía, lo describen así en el texto, pero nuestro medio más conocido y más referencial es la forma de un frijol. Tienen una coloración rojiza y son grandes, son órganos retroperitoneales. El riñón derecho, por la posición que está por encima de ella del hígado, está ligeramente descendido en relación con el riñón izquierdo. Cada riñón mide aproximadamente unos 11 centímetros. En su eje mayor tiene unos 4 a 5 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor. Estos órganos presentan una cara convexa, externa, y hacia el interior presenta una concavidad que se conoce con el nombre de hilio renal, por donde ingresan los vasos sanguíneos, la arteria renal, sale la vena renal, y también va a salir el conducto de eliminación del filtrado de los riñones, que es el uréter. Estos son dos, también a cada lado, descienden hasta comunicarse con la vejiga. La vejiga es un órgano de almacenamiento de orina temporal hasta que uno tenga la sensación de la micción, y entonces en ese momento es vaciado mediante el conducto de la uretra. Por tanto, entonces, los órganos que conforman el aparato urinario son los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. Entonces nos vamos a referir, vamos ahora a hablar de la histología de cada uno de estos órganos que conforman el aparato urinario. Las funciones del aparato urinario básicamente es del filtrar la sangre. Como producto de este filtrado que se produce a nivel del glómerulo renal, se produce la orina, ¿ya? Y esta ha de ser la que ha de ser eliminada, y juntamente al eliminar también se eliminan algunos desechos que han sido separados durante la filtración. Muchos de ellos son producto de metabolitos celulares y también algunas sustancias tóxicas. Otra de las funciones es el de regular el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, la concentración tanto de electrolitos y también la relación está con el agua. Tiene la función también de regular el equilibrio ácido-base. Estimula la eritropoiesis por la formación que se produce a nivel del riñón, la eritropoietina, que es una hormona que estimula la eritropoiesis. Y finalmente, regula la presión arterial por el equilibrio que se produce tanto de los líquidos como los electrolitos. Por otro lado, participa también de la gluconeogénesis, y a la síntesis de glucosa, pero en este caso es a partir de otras fuentes que no son los hidratos de carbono, porque normalmente la gluconeogénesis es a partir de los sustratos de hidratos de carbono. En este caso es a partir de otras fuentes que no es esta. También convierte la vitamina D3 circulante en una vitamina mucho más activa que se conoce con el nombre del calcitriol. ¿Cómo está conformada, cómo está estructurada los riñones? Cuando se hace un corte transversal, lo que vemos claramente visible, tanto a la macroscopía, en la cápsula. Es una cubierta de tejido conjuntivo denso y regular colagenoso que reviste externamente a los riñones. Está conformada entonces el tejido por fibras colágenas, hay fibras elásticas y también células musculares lisas. Hacia la concavidad
ingresa abundante tejido conjuntivo, sitio que se conoce con el nombre del seno renal. Como dice, no es más que una extensión profunda llena de grasa. Al corte, el parénquima renal presenta dos zonas. La llamada región cortical, que es la parte periférica, inmediatamente por debajo de la cápsula, tiene un color pardo oscuro y tiene un aspecto granular por la presencia de los glomérulos renales que tienen esa forma. Y una parte más profunda que se conoce con el nombre de la región medular, que está conformada de 6 a 8 regiones estriadas, pálidas, que se conocen con el nombre de pirámides renales. La base de cada pirámide está orientada hacia la corteza. Y el vértice se denomina papila renal. Este sitio está perforada por alrededor de unas 20 aberturas que están dadas por los conductos de Bellini, que son además los conductos colectores de la nefrona, y por ese aspecto se la conoce también con el denominativo de la zona cribosa en comparación con la zona cribosa del etmoides. Este borde está rodeado por un espacio cupular del cáliz menor. Ahora, 2 a 3 cálices menores se fusionan para formar una cálice mayor y 3 a 4 cálices mayores forman la pelvis renal. Y a partir de acá se inicia el conducto del uréter, que es el que va a drenar toda la orina que vaya filtrándose a nivel de los riñones. Y así como se ve una imagen histológica del riñón, esta es la parte cortical, se ve así de una coloración mucho más oscura. Decíamos que se ve de un aspecto granuloso por la presencia de estas estructuras redondas que observamos acá, que son los glomérulos renales. En cambio, mucho más profundamente está la médula renal, por debajo de esta línea que se ve acá. Tiene un aspecto radiado, como vemos acá, formado por conductos paralelos, que son nada más que los conductos colectores, parte de las asas de Henle, y también vasos sanguíneos que se observan a este nivel, todas ellas en disposición vertical y paralela. ¿Qué son las columnas de Bertin? Son, dice, invaginaciones de la corteza que separan las pirámides renales. Entonces, nada más que el tejido cortical que se invagina entre las pirámides y de esa manera deja separado e individualizado a las pirámides renales. El arco cortical es la porción de la corteza que reviste la base de las pirámides renales. Es este el arco cortical. En la zona de la corteza observamos 3 estructuras. Estos son los corpúsculos renales, los que dan ese aspecto granuloso, un laberinto cortical que rodea a los corpúsculos renales, que son nada más que los cortes transversales de los conductos de la nefrona, y los rayos medulares, que son estrellas longitudinales de túbulos colectores y conductos colectores, que son los que reciben el filtrado de los glomérulos. Por tanto, entonces, una pirámide renal así delimitada por las columnas de Bertin representa un lóbulo renal. Esta está delimitada por las columnas de Bertin. Al interior de ella están los lobulillos renales. Estas no tienen sus paredes precisas, pero sí podemos identificar de la siguiente manera. Decir que el rayo medular está al centro de un lobulillo renal y los límites
serían las arterias interlobulares. Entonces, entre un rayo medular y otro rayo medular, corre una arteria interlobular que sería en esta parte central, ¿sí? Entonces, aquí hay una arteria interlobular, tenemos otra arteria por acá, y todo este espacio que media entre una arteria interlobular y la otra, y que tiene en centro un rayo medular, representa un lobulillo renal. Imagen más ampliada, entonces vamos a indicar que a este nivel corre una arteria interlobular en medio de estas dos dadas por los conductos rayos medulares. El otro estaría por acá, y todo el espacio comprendido entre una arteria interlobular y otra es un lobulillo renal, que tiene a todos los corpúsculos renales que se encuentran dentro de ese espacio delimitado y que van a drenar a los conductos que se encuentran acá en el rayo medular. El túbulo urinífero está considerada como la unidad funcional del riñón y está conformada por la nefrona, y esta a su vez está formada por su glómerulo renal y los conductos excretores, y el conducto colector, que es el que recibe la orina o el filtrado de las nefronas. Cada riñón tiene aproximadamente alrededor de 1.3 millones de nefronas. Entonces, inmensa la cantidad de nefronas que tenemos. Un tubo colector puede drenar varias nefronas. Hacia la profundidad, este conducto se hace mucho más grueso. Los conductos de mayor diámetro se las conocen con nombre de conductos de Bellini, que van a perforar la papila renal en la zona cribosa y vaciar su contenido entonces en la cálice menor. La estructura histológica o la naturaleza del revestimiento de todos estos conductos es de tipo epitelial. Están separadas del estroma del tejido conjuntivo o del intersticio renal por su lámina basal. Por tanto, entonces, el túbulo urinífero, considerada como la unidad funcional del riñón, es una estructura muy contorneada, como están observando en esta imagen, que modifica el líquido que pasa por su interior y forma la orina. La nefrona. En el humano existen dos tipos de nefronas, las denominadas nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales son cortas, esto en relación a sus conductos excretores. Existen dos grupos, las nefronas corticales superficiales, que están inmediatamente por debajo de la cápsula, y las nefronas corticales medias, que están un poco más profundamente en relación a la cápsula. Pero ninguna de estas nefronas ingresan en el plano profundo de la médula. Si vemos en este esquema que aquí es el límite de la corteza y aquí, de aquí para abajo la médula, entonces estas nefronas están por encima de esta línea. En cambio, las nefronas yuxtamedulares tienen su asa más larga, de ahí que esta ingresa en la zona medular y los corpúsculos renales generalmente están localizadas en la corteza, de ahí que se conoce con nombre de las yuxtamedulares. Miden alrededor de 40 milímetros de largo y están compuestas tanto las nefronas yuxtamedulares como las nefronas corticales de una cápsula de Bowman que está integrada con un glomérulo renal. Es el sitio donde se produce el filtrado de la sangre, la circulación sanguínea.
Y el segmento tubular está conformada por el tubo proximal, que está aquí diseñado, coloreado de color azul, la rama delgada del asa de Henle, que es bastante largo, y el túbulo distal, que es el conducto que asciende y que se comunica con el conducto colector. Toda esta serie de conductos se encargan de modificar el filtrado y forman finalmente la orina. Por la localización de los dos tipos de nefronas que hemos mencionado, la composición celular de sus distintas regiones y el almacenamiento, el alineamiento de una de las regiones con otras, la médula a su vez se subdivide en la zona medular externa y la zona medular interna. Si tenemos como límite acá la arteria arqueada, que es esta que vemos acá, por encima de ella está la corteza y por debajo está la médula. Vemos también en esta imagen de macroscopía, donde se ve claramente la línea divisoria de la corteza con la médula, que es esta línea oscura. De aquí para afuera es la corteza y de aquí para adentro es la zona medular. A su vez, la médula tiene dos regiones, las denominadas banda externa y la banda interna. La banda externa está dada por el sitio del tubo contorneado proximal desde el límite de la corteza hasta la iniciación del asa de Henle. Y la banda externa sería el segmento que se está dada por el inicio de descenso del asa de Henle y el inicio del ascenso del asa de Henle. Es este espacio. ¿Sí? Por tanto, tenemos acá entonces esta zona más oscura de la zona medular correspondería a la banda externa y esta zona mucho más clara que está ya en contacto con la papila renal, esta es la que va a corresponder a la banda interna. El corpúsculo renal. Esta es una estructura oval redonda que tiene un diámetro de más o menos 200 a 250 micrómetros. Se compone de un manojo de capilares, que nada más que el glomérulo que se invagina en la cápsula de Bowman, similar a una bolsa. El espacio dentro de la cápsula de Bowman, este espacio que estamos viendo de color claro, se la conoce con nombre de espacio de Bowman o el espacio urinario, sitio que sirve para recibir la orina filtrada o el ultrafiltrado. El glomérulo está en contacto con la capa visceral de la cápsula de Bowman, que es esta de aquí. Está compuesta por células epiteliales modificadas que se conocen con el nombre de podocitos. Si nos fijamos en esta otra imagen esquemática, porque esta es una imagen histológica, esta sería la hoja visceral y estas células que están pintadas de amarillo son los podocitos que están en contacto con los capilares del glomérulo. La pared externa está de la cápsula de Bowman, se la conoce con el nombre de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es esta de acá, que está conformada por una capa de células epiteliales, con el epitelio plano simple, que descansa sobre su membrana basal. Lo propio podemos apreciar en esta imagen esquemático, es esta la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Entre la hoja parietal y la hoja visceral está entonces este espacio que es el espacio de Bowman, que también se observa acá en esta imagen microscópica.
Entonces vemos aquí a mayor aumento, entonces un glomérulo renal, ¿no es cierto? El espacio de Bowman, la hoja parietal, que es esta de acá, revestida de epitelio plano simple, y esta de acá es la hoja visceral, que está revestida por estas células epiteliales modificadas que se conocen con nombre de los podocitos. Rodeando ella vemos conductos. Estamos apreciando acá conductos en cortes transversales, que son nada más que conductos excretores de la nefrona que ya vamos a describir a continuación. La zona que penetra, o por donde penetra la arteria glomerular aferente, se conoce con nombre de el polo vascular. Es el sitio también por donde sale la arteriola eferente. Entonces ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. El diámetro externo de estas dos arteriolas es diferente. La aferente aparenta tener mayor diámetro, pero el lumen, o sea, la luz de ambas arteriolas, tiene el mismo diámetro. Y la región que se continúa el corpúsculo con el túbulo proximal, esta zona de acá, se conoce con nombre de el polo urinario. En esta imagen podemos apreciar acá el polo vascular. Es este el polo vascular. Aquí vemos los vasos sanguíneos que está ingresando, pero no la vemos el polo urinario que estaría en su extremo opuesto. ¿Qué es la barrera de filtración? Es el sitio por donde se filtra la sangre, ¿ya? Y está conformada acá a nivel de Bowman, o el espacio de Bowman, y está dada por la pared del endotelio de los capilares que forman el glomérulo renal. Estaría acá, ¿no es cierto? La membrana basal que se interpone entre el endotelio y la prolongación de los podocitos que conformaría la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, estos tres elementos son los que forman la barrera de filtración, que son el endotelio, el capilar, las prolongaciones o los pies de los podocitos y la membrana basal. La verdadera barrera va a ser esta, la membrana basal del glomérulo. El glomérulo es nada más que un manojo de capilares anastomosados que provienen de la rama de la arteriola aferente. Esta que está ingresando se va ramificando internamente y forma entonces un manojo de capilares. Los capilares son de tipo fenestrado. Sus fenestras tienen un diámetro de 70 a 90. Estas fenestras no tienen diafragma, que es la diferencia con otros tipos de capilares fenestrados. Van a actuar estas fenestras como barrera para elementos que tienen forma de la sangre y de las macromoléculas. Las células endoteliales de los capilares poseen canales acuosos que facilitan el movimiento rápido de agua a través del epitelio de revestimiento. Las células mesangiales. Las células del tejido conjuntivo, a nivel de los glomérulos, se sustituyen por las denominadas células mesangiales. Estas son de dos tipos. Las células mesangiales extraglomerulares, que están fuera del glomérulo, situados entre las arteriolas de ingreso y de salida y la mácula densa. Sería este grupo de células. En cambio, las células mesangiales intraglomerulares están dentro del glomérulo. Estas células
se parecen mucho a los pericitos, son células contráctiles, por tanto regulan el flujo sanguíneo dentro del glomérulo. Las funciones de estas células son las siguientes. Son las células que van a limpiar las membranas basales del glomérulo o de las arterias glomerulares. Van a proporcionar soporte físico al epitelio, en este caso de los capilares, que sería el endotelio, a los podocitos, en aquellas regiones en que puede faltar o está incompleta la membrana basal. También son células fagocíticas. Eliminan los residuos que han sido atrapados por la lámina basal o la membrana basal de la vasera de filtración y también proteínas aglomeradas. Tienen también la función de secreción al producir varias moléculas y entre ellas podemos mencionar la interleucina 1 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Entonces esa es la función de las células mesangiales intraglomerulares. La lámina basal es la membrana que se interpone entonces entre el endotelio y los podocitos. Tiene un espesor o un grosor de aproximadamente 300 nanómetros. Está conformada por 3 capas. La lámina densa central mide aproximadamente 100 nanómetros de espesor y está conformada principalmente por colágeno tipo 4. Y las láminas raras, ambos lados de la lámina densa, está conformada por laminina, fibronectina, perlacano, agriquina, proteoglucanos, principalmente el heparansulfato. La lámina rara interna está entre las células endoteliales y la lámina densa. Y la lámina rara externa está entre la lámina densa y las prolongaciones podocitarias. Entonces, en esta imagen, vemos claramente que la lámina densa es esta línea continua y estas líneas punteadas representarían las láminas raras interna y la lámina rara externa. Es el sitio entonces del filtrado de la pared glomerular. La capa visceral de la cápsula de Bowman está formada, dijimos, por las células modificadas que son los podocitos. Estas células son bastante voluminosas, tienen un cuerpo celular, de ella parten prolongaciones primarias, son similares a tentáculos y corren paralelos al eje de los capilares. En este esquema el capilar está coloreada internamente por color azul. De aquí nacen prolongaciones secundarias denominadas pedícelos que rodean completamente los capilares glomerulares. Estos pedícelos se van interdigitando con pedícelos de otros podocitos. ¿Ya? Entre las interdigitaciones hay hendiduras de aproximadamente 20 a 40 nanómetros que se conocen con nombre de ranuras de filtración. En esta imagen de dibujo esquemático son entonces estos espacios y aquí abajo podemos apreciar en una imagen de microscopía electrónica las ranuras de filtración que son estos espacios entre los pies podocitarios. Vemos claramente aquí la membrana basal, aquí está la lámina densa, la lámina rara, y está entonces acá los espacios o las ranuras de filtración. Estas ranuras no están completamente abiertas, están cubiertas por un diafragma que se conoce con el nombre de el diafragma de ranura de filtración. Por otro lado, los pedícelos poseen abundante glucocálix en su superficie y esto entonces también contribuye a la formación de la vasera de filtración. Entonces, así como está conformada
la barrera de filtración y el filtrado tiene que atravesar entonces estas barreras. El proceso de filtración, ¿cómo se produce? El líquido que sale de los capilares glomerulares está empujada por una presión arterial hacia el lecho capilar por 60 milímetros de mercurio. La presión osmótica coloidal de la sangre al interior del vaso es de 300 milímetros de mercurio. Y la presión osmótica o la presión hidrostática en el espacio urinario es de 18 milímetros de mercurio. Sumadas estas dos presiones, tanto la presión osmótica coloidal y la presión hidrostática, suman 50 milímetros de mercurio. Restadas de los 60 que tiene la presión arterial, nos queda 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto genera una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio que empuja el líquido hacia el espacio urinario y de esa manera entonces sale el filtrado. Para que el líquido pueda salir del capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, tiene que pasar entonces, ¿no es cierto?, las fenestraciones de las células endoteliales, y este filtrado también va a atravesar la lámina basal del endotelio. Y al atravesar entonces esta lámina, la lámina densa va a atrapar moléculas de mayor tamaño y las láminas raras van a impedir el paso de moléculas de cargas negativas y moléculas que no pueden ser plegados. El líquido finalmente que sale al espacio de Bowman entonces se conoce con nombre de el ultrafiltrado glomerular. El tubo contorneado proximal. El espacio de Bowman drena el tubo contorneado proximal. Esta zona de unión del espacio Bowman con el tubo contorneado proximal se conoce con nombre de el cuello del túbulo proximal. El epitelio plano simple que revestía la cápsula de Bowman cambia bruscamente a epitelio cúbico del tubo contorneado proximal. Este segmento forma parte importante de la corteza renal. Tiene aproximadamente unos 60 micrómetros de diámetro y unos 40 milímetros de largo. En este esquema de aquí abajo es este componente que está coloreado de color azul. Por tanto, entonces, posee una parte contorneada, es la parte contorneada del túbulo contorneado proximal que está cerca al corpúsculo renal. Y la rama recta descendente grueso de la asa de Henle que desciende y va a formar los rayos medulares. Vista al microscopio óptico, la porción contorneada está integrada por un epitelio cúbico simple de aproximadamente unas 10 a 20 células de un corte transversal. El citoplasma de estas células es granuloso eosinofílico y por tanto tiene un aspecto granular. Tiene un borde estriado porque presenta un sistema complicado de prolongaciones celulares que son las microvelocidades y también va a presentar prolongaciones laterales entrelazadas para poder unirse unas con otras de manera firme. El tubo contorneado proximal tiene 3 regiones. Las denominadas región S1, S2 y la S3. La S1
está conformada por 2/3 proximales. Más o menos abarcaría hasta por acá, ¿no? 2/3 de la parte contorneada, de esta parte de acá. Todo esto más o menos llega hasta por aquí, ¿no es cierto? Esta tiene células con microvelocidades muy largas, como se ve acá en esta imagen de microscopía electrónica. Aquí está el borde apical y vemos entonces acá estas prolongaciones largas. Y también presenta un sistema de caveolas entre las microvelocidades, que son los canalículos apicales que se absorben las proteínas durante el ultrafiltrado glomerular. La zona S2 es el resto del tubo contorneado proximal y parte de la porción recta. Las células de este segmento poseen menos mitocondrias, los canalículos apicales, las prolongaciones intercelulares son más largas. Y finalmente tenemos la S3, que es el recto de la porción recta, está conformada por células cúbicas bajas que tienen pocas mitocondrias, carecen de canalículos y prolongaciones celulares muy escasas. En este segmento, más concretamente acá en el tubo contorneado proximal, del 67 a 80% del sodio, seguido del cloruro y agua, se reabsorbe del ultrafiltrado glomerular. Y también se va a reabsorber toda la glucosa, todos los aminoácidos y todas las proteínas. Además, se eliminan solutos orgánicos, fármacos, toxinas. Toda esta función está supervisada por un único cilio primario que presentan cada una de estas células. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica del epitelio de revestimiento de este segmento. Vemos claramente las células, la porción apical aquí formada por abundantes microvellosidades que nos dan ese aspecto bastante irregular vista internamente, y podemos apreciar también acá el único cilio que hemos mencionado que presentan estas células. Estas son esos cilios. Y entonces las células claramente delimitadas en esta vista de microscopía electrónica. La membrana basal muy engrosada se ve con este tipo de aumento que es esta de acá. Rama delgada del asa de Henle. Es esta prolongación del túbulo proximal que tiene aproximadamente un diámetro de 15 a 20 micrómetros y una longitud de 1 a 2 milímetros en las nefronas corticales y 9 a 10 milímetros en las nefronas yuxtamedulares. Este conducto está revestido por un epitelio plano simple, o sea, vamos a ver en su revestimiento células epiteliales planas. La región del asa de Henle, que es continuación de la parte recta del tubo contorneado proximal, de este segmento aquí, se denomina como la rama delgada descendente del asa de Henle. El codo, donde dobla el conducto, a nivel de la horquilla, forma entonces la verdadera asa de Henle. Y la región que se une con la porción recta del tubo contorneado distal se conoce con el nombre de la rama delgada ascendente del asa de Henle. La estructura fina de las células epiteliales es común en todo el tubo, en toda el asa de Henle. Poseen pocas microvelocidades, son cortas y gruesas y presentan algunas mitocondrias en su citoplasma. A diferencia de los capilares, o diferenciar con los capilares que también se encuentran a este nivel en los rayos medulares, podemos decir
que el asa de Henle no contiene células sanguíneas y son de paredes mucho más gruesas. Ahora, funcionalmente, la rama delgada descendente, este segmento, es permeable a agua. Tiene permeabilidad moderada para la urea, sodio, cloruro y otros elementos. En cambio, el extremo ascendente es ligeramente permeable o casi impermeable al agua. Lo que quiere decir que en este segmento no sale ni entra agua. En cambio, en este segmento ascendente puede sí ingresar y salir agua por la pared de la asa de Henle. El tubo contorneado distal. Esta presenta 3 regiones. La porción recta es nada más que la rama gruesa ascendente del asa de Henle. La mácula densa, que es una modificación de este conducto en las proximidades del glomérulo. Y el tubo contorneado distal. La rama gruesa ascendente, o la parte recta, tiene una longitud de 9 a 10 milímetros y un diámetro de 30 a 40, diámetro de 9 a 10 milímetros y un diámetro de 30 a 40. Está revestida por células epiteliales cúbicas bajas con microvellosidades cortas en forma de masa, o sea, forman grupos de microvellosidades. Tienen interdigitaciones más extensas entre las células, donde presentan zonas oclusivas entre las células vecinas acá. Este segmento no es permeable al agua ni a la urea. Por tanto, tiene una concentración salina muy baja y una urea bastante elevado a este nivel. Las células son también secretoras, producen una proteína que se conoce con el nombre de la proteína de Townes-Horfall, o es nada más que la uromodulina, que sirve para impedir que se formen cálculos renales y de esa manera reducir las infecciones urinarias. La mácula densa forma parte del aparato justaglomerular y es allá donde vamos a describir. El tubo contorneado distal, que es este conducto contorneada, es bastante corto, tiene apenas 4 a 5 milímetros y de 25 a 45 micrómetros de diámetro. Su luz es bastante amplia, está revestida por epitelio de células de tipo cúbico bajo, presentan un citoplasma pálido con pocas microvellosidades apicales. ¿Ya? Son más cortas estas en su longitud que el tubo contorneado proximal, que es mucho más largo. De ahí que cuando observamos al microscopio, vista estos conductos en cortes transversales, tienen una relación de 7 a 1. O sea, se ve un conducto del tubo contorneado distal por 7 tubos contorneados proximales. Funcionalmente son impermeables al agua y a la urea. Pero, por acción de la hormona antidiurética a este nivel, puedes resorber, o sea, reabsorber todo el sodio restante. Y en forma pasiva le va a seguir el cloro de la luz del túbulo al intersticio, ¿sí? Del interior hacia afuera. Y esta va a estar dada por la acción de la ATPasa sodio y potasio. Además, los iones de sodio, los iones de potasio e hidrogeniones son secretadas hacia la luz. Por tanto, a este nivel
se controla la concentración de potasio extracelular y también la acidez de la orina. Aquí vemos entonces un corte transversal a nivel del laberinto cortical, o sea, la zona donde se observan los tubos contorneados proximales. Podemos apreciar claramente que los tubos contorneados proximales son estas que están teñidas más intensamente. En cambio, estas que están ligeramente pálidas, aquí tenemos 1, 2, 4, corresponden a los tubos contorneados distales. Entonces podemos apreciar claramente que sí hay mayor cantidad en un corte transversal en el laberinto cortical de los tubos contorneados proximales comparado con los tubos contorneados distales. Ambas presentan epitelio cúbico, pero vuelvo a recalcar, las de la porción distal son un poco más pálidas. El aparato yuxtaglomerular. Este complejo está conformado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Está en el polo urinario. La mácula densa es nada más que una modificación del tubo contorneado distal en las proximidades del glomérulo. Las células cúbicas que revestían el tubo se modifican, se hacen cilíndricas, altas, estrechas y pálidas, con núcleo central esférico. Esa es una característica, porque normalmente las células cilíndricas tienen un núcleo ovalado y basal. ¿Ya? Por tanto, estas células al estrecharse forman una especie de un conjunto que aparece como una mancha, de ahí el denominativo de mancha densa o mácula densa. Las células en su superficie apical presentan múltiples microvellosidades. En el citoplasma podemos apreciar mitocondrias pequeñas y el aparato de Golgi está por debajo del núcleo. Las células yuxtaglomerulares están en la rama, en la arteriola aferente de glomerular. Son nada más que las células musculares de su capa muscular de esta arteriola que se han modificado. Vemos acá, aquí pintado de color azul. Entonces, son nada más que células de músculo liso modificado de la túnica media de la arteriola glomerular aferente. Podemos ver algunas células ocasionales en el ramo eferente. Los núcleos son redondos. En su citoplasma contienen gránulos específicos de las enzimas, que son la renina, la convertidora de angiotensina, la ECA, y la angiotensina 1 y 2. Las células de la mácula densa están en contacto con las células yuxtaglomerulares porque no tienen una lámina basal que los separe. Las células mesangiales extraglomerulares, que son estas que están dentro de este triángulo formado por las dos ramas de las arteriolas y la mácula densa, estas células que están pintadas de azul, conocidas también con nombre de las células Lasix, células Polkisen o amortiguadores polares, tienen esas diferentes denominaciones. Pueden contener en su citoplasma gránulos ocasionales. Estas, por tanto, también mantienen relación con las células mesangiales intraglomerulares. ¿Cuál es la función de este complejo? Es de controlar el filtrado del glomérulo de la siguiente manera. Y también a regular la presión arterial. La deshidratación o el déficit de sodio, una hemorragia masiva, produce una disminución del nivel sanguíneo, o sea, disminuye la sangre. Esta disminución
también va a producir entonces una disminución de la presión arterial. Por tanto, la sangre en cantidad disminuida y una presión disminuida es recibida o percibida por las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente. ¿Sí? Este estímulo va a hacer que se vaya liberando la renina y va aumentando su circulación en la sangre, el cual va a activar el angiotensinógeno, que va a convertirse en angiotensina 1, y esta al pasar por la circulación, por los pulmones y la acción de la enzima convertidora de angiotensina, va a dar lugar a la formación del angiotensinógeno 2. El angiotensinógeno 2 va a tener su función a dos niveles. Una en la pared de los vasos sanguíneos, principalmente de las arteriolas, va a producir una vasoconstricción y aumentando o haciendo que se libere la aldosterona, y esta hormona va a actuar a nivel de los riñones, principalmente a nivel del tubo contorneado distal, ya absorbiendo sodio, todo el agua que se encuentra a este nivel, ¿sí? Y por tanto, entonces va a incrementar y va a aumentar el volumen sanguíneo circulante, y esta a su vez entonces va a normalizar también la presión arterial. Por otro lado, el aumento de sodio en el líquido extracelular puede también estimular a la corteza suprarrenal para que pueda liberar la aldosterona. Entonces, de esa manera entonces es controlada la circulación por el aparato yuxtaglomerular y indirectamente también controla la presión arterial. Túbulos colectores. Ya son componentes ahora extraglomerulares. Son conductos que van a nada más conducir el filtrado o el ultrafiltrado orina. Y esta va a ser motivo de la próxima clase. A partir de acá, todos los conductos colectores y los conductos de excreción, el uréter, la vejiga y la uretra. Vamos a quedar aquí.